Correcto, se ve la pantalla perfectamente. Bueno, nada, buenos días. En primer lugar, felicitar a los organizadores del Congreso, del Sexto Congreso de Ciencia Sanitaria, ¿no? Por el éxito que sin duda ha tenido y que van, cuando una vez que termine esto, podrán celebrar por todo lo alto. Un evento de esta característica es siempre muy loable, muy de agradecer y sobre todo un lujo y un honor poder estar aquí con vosotros hablando de algo que ha revolucionado el manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria, algo muy innovador que de la mano del COVID se ha venido a poner más en valor todavía como una terapia insustituible. Y vamos a hablar de alguna manera de la terapia, lo que llamamos terapia de alto flujo, ¿no? Vamos a entender un poquito de qué va esto de la terapia de alto flujo. Eh, los que nos dedicamos al manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria, pues hemos podido asistir en los últimos 40 años a varios hitos muy importantes, que a cada cual ha puesto un granito de arena, un avance importante en el manejo, ¿no? En lo que ha sido el manejo de estos pacientes. Cada uno de estos hitos ha supuesto un antes y un después en el manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria. En la época de los 80, los años 80 del siglo pasado, pues teníamos oxígeno en los hospitales y teníamos equipos domiciliarios extrahospitalarios de oxígeno, los concentradores de oxígeno, las botellas de oxígeno comprimido. Pero a finales de los 80, decimos de la década de los 90, apareció una cajita pequeñita que era capaz de hacer ventilación mecánica sin necesidad de intubar a los pacientes o tener que utilizar un acceso directo a la vía aérea como es la traqueotomía. Así nació la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva y que supuso un boom sobre todo para los pacientes con fallo respiratorio hipercápnico. Esos pacientes que retenían carbónico, cuando les poníamos oxígeno, empeoraba la retención de carbónico y con estos equipos portátiles y pequeños de ventilación no invasiva, pues éramos capaces de controlar la hipercapnia y rescatar a los pacientes de fallo respiratorio hipercápnico, del coma hipercápnico en situación aguda. Y en la década de los 90, pues la ventilación mecánica domiciliaria pudo ser posible, una realidad, y se extendió como la pólvora gracias a estos pequeños respiradores que eran capaces, a través de mascarillas puestas encima de la nariz o que cubrían la nariz y la boca, pues eran capaces de ventilar al paciente. Alrededor del año 2000 se popularizaron los concentradores eléctricos portátiles de oxígeno. Ya no necesitábamos estos equipos grandes de 15-20 kilos, sino que eran equipos más pequeños, portátiles, con una autonomía un poco más reducida, pero dependiendo del consumo eléctrico y por lo tanto pues el paciente podía alejarse de su casa a sitios insospechados siempre y cuando tuviera acceso a un enchufe eléctrico. La oxigenoterapia portátil revolucionó, como podéis entender, el mundo de la insuficiencia respiratoria crónica al permitir a los pacientes pues, socializarse, poder desarrollar actividades lúdicas, sociales, laborales, sin tener que privarse de oxígeno, que hasta ese momento, pues de alguna manera estaban condenados a, si querían recibir oxígeno, estar dentro de casa o dentro de una institución que albergara estos equipos no portátiles. Pero en el año 2010 aparece una nueva terapia innovadora, que es lo que hemos conocido como terapia de alto flujo, que ha revolucionado, como decía, el manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, es decir, sin retención de carbónico, y como veremos últimamente también, pues está haciendo sus pinitos en el manejo de los pacientes con fallo respiratorio hipercápnico. Y como hemos hecho un breve comentario al inicio, el COVID ha venido a poner en valor esta terapia porque, como todos habéis oído en los medios y todos conocéis, ha sido la terapia de alto flujo el tratamiento de elección para el manejo de los pacientes con fallo respiratorio agudo hipoxémico debido a COVID, que luego veremos un poquito mejor en qué condiciones. El concepto de terapia de alto flujo es un poco confuso, porque la oxigenoterapia de alto flujo es algo que venimos utilizando históricamente desde siempre, ¿no? Nosotros hemos utilizado el oxígeno en los hospitales, conectando a los pacientes a caudalímetros
en los cuales pues dependían unas gafas nasales, unas mascarillas Venturi, mascarillas de diversos tipos y características para administrar el oxígeno al paciente. Y desde el punto de vista extrahospitalario, pues como hemos comentado, hemos utilizado concentradores que también existen, se le aplica la denominación de concentradores de alto flujo a aquellos que son capaces de dar más de 10 litros por minuto. Por ejemplo, los concentradores normales que tienen los pacientes que reciben oxigenoterapia en el domicilio pues llegan a 5 litros, pero en determinadas situaciones, pues si el paciente tiene unos requerimientos de oxígeno mayor, podemos utilizar concentradores de alto flujo, que no tiene nada que ver con la terapia de alto flujo de la que vamos a hablar posteriormente. Pero que sepáis que cuando hablamos de un concentrador de oxígeno de alto flujo, al único que nos estamos refiriendo es a un equipo que es capaz de liberar oxígeno a flujos de 10, 12 litros por minuto. Tenemos los equipos de oxígeno líquido, que son unos tanques de unos 50 kilos, que tienen en 30, 40, 50 litros de oxígeno líquido. Sabéis que un litro de oxígeno líquido es capaz de liberar más de 800 litros de oxígeno gaseoso y por lo tanto pues permiten que en unas mochilas pequeñitas que se recargan en estas nodrizas, en estos tanques grandes, permiten una autonomía de 2, 4 horas del paciente poder estar fuera de casa recibiendo oxígeno. Y hemos hablado también de los concentradores portátiles, que el mercado está lleno de marcas, modelos de todo tipo, ¿no? Diferentes marcas comerciales y modelos comerciales, más grandes, más pequeños, con mayor o menor autonomía y que permiten al paciente estar fuera del domicilio recibiendo oxígeno. Pero esto normalmente, la mayoría de estos equipos entran dentro de lo que llamamos equipos de oxigenoterapia de bajo flujo. ¿Y qué es un equipo de oxigenoterapia de bajo flujo? Son aquellos, cuando nosotros respiramos, cuando hacemos una inspiración, pues cogemos una cantidad de aire. Si el equipo de oxígeno no es capaz de darnos toda esa cantidad de gas que nosotros necesitamos inspirar, pues tenemos que complementar nuestras necesidades con el aire ambiente, tenemos que diluir. Entonces, cuando un equipo de oxigenoterapia no proporciona la totalidad del gas que el paciente necesita inspirar, pues tiene que diluir. Y al diluir, pues ya la cantidad de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno que recibe el paciente, que respira el paciente, la FiO2, pues no se puede asegurar, es imprecisa. Si diluyo más, la FiO2 será más baja; si diluyo menos, la FiO2 será más alta. El ejemplo lo vemos aquí, ¿no? Si este paciente tiene un flujo inspiratorio pico de 30 litros por minuto y le estamos dando 10 litros por minuto de oxígeno por una mascarilla, por unas gafas nasales, pues el paciente está pidiendo 30 y le estamos dando 10, los otros 20 los va a tener que coger del aire ambiental. Esto es lo que llamamos el efecto dilución. Por eso ya empezaríamos a rizar el rizo diciendo que los concentradores que hemos mencionado previamente de alto flujo, porque dan 10-12 litros de oxígeno, serían equipos de oxigenoterapia de bajo flujo. Y esto genera, incluso en el mundo de los especialistas, mucha confusión, ¿no? La FiO2, ¿de qué va a depender? Va a depender del patrón respiratorio del paciente, de su flujo pico inspiratorio máximo que tenga, del flujo de oxígeno que le demos, del tamaño del reservorio de oxígeno, de la mascarilla o cualquier otro dispositivo que utilicemos. Pero el concepto es que el paciente va a tener que diluir con el aire ambiental para poder complementar todo el aire que necesita en cada inspiración. Que la FiO2 no lo vamos a poder asegurar, no vamos a poder poner una FiO2 del 40% a este paciente. Eso va a ser imposible con este tipo de sistemas y que tampoco va a ser posible controlar temperatura y humedad, porque si estamos respirando parte del aire que inhalamos, es aire ambiente, pues será la mezcla total del gas que respiremos, pues tendrá un condicionante de la temperatura y la humedad que tengamos en el aire ambiente que respiramos. Por lo tanto, esas son las características. Dan oxígeno a flujos inferiores al pico flujo del paciente y diluyen. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de un equipo de bajo flujo? Las cánulas nasales o las mascarillas simples de oxígeno o el reservorio. Independientemente de la fuente
de oxígeno que utilicemos, concentradores, gas de pared, botella de oxígeno comprimido, oxígeno líquido, si lo administramos por una cánula nasal, va a ser un sistema de oxigenoterapia de bajo flujo. Es la interfase por donde el paciente recibe el oxígeno lo que condiciona que el sistema sea de bajo o de alto flujo. ¿Qué es, por el contrario, un sistema de oxigenoterapia de alto flujo? Es aquel que tiene lo que le falta al de bajo. Es aquel que aporta toda la atmósfera que tiene que respirar el paciente, todo el gas que necesita el paciente, donde no hay fenómenos de dilución con el aire ambiente. En el ejemplo que poníamos antes, si el paciente tiene un pico flujo inspiratorio de 30 litros y yo le doy un gas a 40 litros por minuto, voy a satisfacer las necesidades del paciente. No va a necesitar coger aire ambiental, no va a necesitar diluir. Por lo tanto, todo sistema de oxigenoterapia con interfase que sea capaz de suministrar al paciente flujos por encima de 30 litros por minuto van a ser considerados sistemas de alto flujo. Superan el pico flujo inspiratorio del paciente y, por lo tanto, si yo estos 40 litros los doy a 80% de FiO2, al 40% de FiO2, al 100% de FiO2, el paciente va a recibir esa FiO2, va a ser capaz de suministrar un nivel constante de FiO2 y una FiO2 que no se va a afectar por cambios del patrón respiratorio del paciente, porque estamos dando más gas del que él necesita respirar. Y por lo tanto, es posible controlar la temperatura y la humedad. Si yo humidifico y caliento estos 40 litros por minuto que el paciente está respirando, pues el paciente va a recibir un gas caliente, húmedo, en la temperatura y el grado de humedad que yo decida. Y estos son los sistemas de oxigenoterapia que consideramos que hablamos de alto flujo. El ejemplo más típico es la mascarilla efecto Venturi, que todos conocéis perfectamente. Las mascarillas de efecto Venturi, sabemos que tenemos unas instrucciones que nos da el fabricante de cuántos litros por minuto tenemos que conectar este sistema al caudalímetro de la pared o el equipo de la fuente de oxígeno que estemos utilizando para conseguir una FiO2 determinada. Si yo lo pongo a 9 litros en este modelo comercial, pues el paciente va a estar recibiendo 35%, el gas a 35%. Si lo pongo a 12 litros, el paciente va a recibir el gas al 40%. Si lo pongo a 15 litros, el paciente va a recibir el gas al 50%. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy cerrando esta ventanita de aquí, entrará más o menos aire por el efecto físico que se conoce como efecto Venturi o de aspiración o de arrastre, y 15 litros van a ser capaces de arrastrar una cantidad de aire ambiental determinada y va a darme una mezcla en la mascarilla de la que está respirando el paciente que es capaz de suministrar más de 40 litros por minuto si sigo las instrucciones del fabricante y a esa FiO2 determinada. Esto es un sistema de oxigenoterapia de alto flujo. Y aquí viene un punto de confusión. Cuando aparece lo que conocemos como terapia de alto flujo, que es un sistema de oxigenoterapia de alto flujo, pero es mucho más que un sistema de oxigenoterapia. Es un auténtico dispositivo de soporte respiratorio al paciente, de soporte ventilatorio al paciente, y así veremos después que está aceptado por la comunidad científica. Vamos a utilizar unas cánulas nasales similares a las convencionales, pero son mucho más gruesas, con un calibre interno mucho mayor, que está configurado así para reducir al mínimo la resistencia y sobre todo la pérdida de calor. Nosotros vamos a estar trabajando con flujos diversos, pero con las cánulas nasales de alto flujo vamos a estar trabajando habitualmente en el enfermo agudo con 50, con 60 litros por minuto. Hay equipos incluso que podemos trabajar con 80 litros por minuto. Es un sistema que ya per se viene con un humidificador para administrar el gas a 37 grados de temperatura y al 100% de humedad, con lo cual el paciente va a tolerar respirar estos flujos tan elevados de 50, 60, 80 litros por minuto sin que se nos queje
de incomodidad nasal, intolerancia nasal, epístasis, efectos secundarios, irritación a nivel de las vías aéreas superiores. Por eso vamos a repetir una y mil veces que es una terapia que, a pesar de administrar por unas cánulas nasales, unas simples cánulas nasales, unos flujos tan elevados como 60 litros por minuto, el paciente lo va a tolerar bien. Y permite además al paciente, al ser tan pequeña el espacio que se le ocupa al paciente en su cara, tapándole un poquito la nariz, como veis aquí en la figura, pues va a permitirle comer, hablar, comunicarse mientras está recibiendo esta terapia. Así que los 5 puntales, los 5 elementos fundamentales que caracterizan, que definen esta terapia, es un sistema de oxigenoterapia que administra un flujo por encima del flujo inspiratorio del paciente, por lo cual es un sistema de oxigenoterapia de alto flujo. Utilizamos flujos muy elevados, por encima de 50, 60, con una temperatura y una humedad en condiciones fisiológicas que van a permitir que sea muy bien tolerada la técnica. La disposición del dispositivo es muy sencilla también, como veis aquí. Es un equipo que tiene una turbina que puede aspirar el aire ambiental y ser lo que se le transmite al paciente. Si queremos trabajar con una FiO2 del 21% del oxígeno que tiene el aire ambiental, o que podemos conectarlo a un caudalímetro, a una toma central de oxígeno, si queremos administrar los 60 litros con oxígeno puro, no dar 60 litros de oxígeno al 100% en paciente que queramos una FiO2 del 100%, o dar una FiO2 de 40, de 30, de 50, de 60, y esta turbina tiene su mezclador para coger tantos litros de oxígeno, tantos litros del aire ambiental, para hacer la dilución que nos dé la FiO2 que nosotros queramos. El gas con la FiO2 que queremos va a ir por una tubuladura especial calefactada que tiene una resistencia eléctrica para mantener el calor dentro de la tubulatura y evitar fenómenos de condensación, evitar que se formen charcos de agua dentro de la tubuladura que puedan llegar al paciente. Y luego ya las cánulas nasales, como hemos visto, de alto flujo, que es un sistema patentado, el OptiFlow, fabricado por Fisher & Paykel, y que son unas cánulas que permiten seguir manteniendo ese calor y esa humedad y tolerar esos flujos muy altos. La humedad viene por sueros de agua destilada. Aquí no podemos utilizar sueros de glucosado, sueros salinos, fisiológicos, que tengan iones, que tengan calcio, que tengan solutos que con el calor y la humedad pueden precipitar en los dispositivos, elementos que componen el sistema. Y además tienen que ser bolsas de plástico, no valen bolsas de recipientes de cristal, porque por fenómenos físicos de tensión superficial y demás deja de caer agua a la cazoleta humidificadora y por lo tanto el sistema deja de funcionar. Así que para poner un equipo de alto flujo necesitamos un equipo con turbina y con la cazoleta humidificadora. Necesitamos suministrar el agua destilada a través de una bolsa de plástico al sistema. Necesitamos nutrir el sistema de oxígeno para poder conseguir la FiO2 que queramos. Necesitamos una tubuladura calefactada y necesitamos unas cánulas nasales de alto flujo. Un equipo muy sencillo y que con mucho menos coste de enfermería, de mantenimiento y de higiene y limpieza. Aquí veis con detalle cómo es la cánula, la cámara humidificadora, cómo la botellita cae e introduce el agua por un sistema exactamente igual que el del sifón de una cisterna de váter, la conexión del oxígeno donde va a entrar en el equipo el oxígeno que viene de la pared, la tubuladura calefactada y las cánulas de alto flujo. Y el sistema, el display que manejamos es muy sencillo también. Cuando nosotros programamos el equipo a un paciente, pues lo que necesitamos es el on-off, el encendido del equipo, regular qué flujo queremos que el paciente reciba, a qué FiO2 y a qué temperatura queremos seleccionar que le llegue el gas inspirado al paciente, porque la humedad va a ser del 100%. Como veis, todo muy sencillito.
Si estamos en un entorno hospitalario y estamos utilizando el equipo con varios pacientes, damos del alta a un paciente y reciclamos el equipo para otro, el sistema de esterilización interna propio que tiene es muy sencillo, ¿no? Se coloca la tubuladura de una manera especial, entonces el equipo aumenta la temperatura en el interior del equipo, una temperatura muy alta que esteriliza, y en solo una hora, cuando iniciamos el proceso de esterilización, en el display del equipo aparece una cuenta atrás de un minuto, de una hora en minutos va descontando, y en solo una hora tenemos el equipo preparado y listo, esterilizado para poder utilizar con otro paciente, siendo los fungibles, la tubuladura, la cámara calefactada, la tubuladura eléctrica con resistencia eléctrica, las cánulas nasales desechables, ¿no? Eso sí que es de uso por un único paciente. Contado todo esto, ¿qué aporta la terapia de alto flujo? ¿Por qué se ha hecho tan popular? ¿Por qué ha roto todas las previsiones iniciales cuando apareció la terapia de oro que teníamos? Era la ventilación no invasiva, la BiPAP, la ventilación con doble nivel de presión, BiPAP como decimos popularmente, y dijimos, esto no va a aportar nada a lo que ya tenemos. Sin embargo, ha desplazado a la ventilación mecánica en muchos escenarios, como iremos viendo, y se ha convertido en un auténtico protagonista para determinados tipos de pacientes. Y la pregunta es ¿por qué la terapia de alto flujo se ha hecho tan popular? Y la respuesta está aquí, en los mecanismos de acción. Es una terapia que cuando se la ponemos a los pacientes se benefician, prefieren una mejoría clínica y mejoran todos los parámetros y variables que habitualmente hemos utilizado clásicamente para valorar la evolución de los pacientes con fallo respiratorio, ¿no? Y estos mecanismos de acción son muy parecidos, muchos de ellos, al que conseguimos con la ventilación no invasiva. Por eso hay muchos escenarios en los que la terapia de alto flujo ha sustituido, ha reemplazado o ha venido a ocupar un lugar donde pues, la ventilación no invasiva no llegaba, o la ventilación no invasiva ha permitido, ¿no? que la terapia de alto flujo, una terapia más confortable y mejor tratada por el paciente, pues ocupe parcialmente su lugar. Ya hemos hablado de que no se diluye el gas que respira el paciente con el aire ambiente y que podemos dar una FiO2 precisa porque estamos administrando un flujo inspiratorio por encima del flujo inspiratorio pico máximo del paciente. El que por una cánula nasal entre en 50, 60, 80 litros produce un efecto de que se disminuye la resistencia de las vías aéreas respiratorias superiores a la entrada del aire, porque el aire casi entra solo, no supera, no salta por encima esta resistencia, y eso pues disminuye el trabajo respiratorio del paciente. Tiene un efecto lavado del espacio muerto. El espacio muerto, como todos sabéis, es cuando yo expiro, pues hay un gas que se me queda en las vías respiratorias, de los bronquios principales, de la tráquea, que no participa del intercambio gaseoso en los alveolos. Pero cuando entra el aire de mi inspiración, lo primero que hace es empujar ese aire otra vez viciado, rico en CO2, hacia los alveolos. O sea, hay una parte de aire que está bamboleando entre que no termino de salir al exterior, se me queda en mi espacio muerto, y es el primer aire que yo respiro cuando entra un aire fresco en la siguiente inspiración. Pero cuando yo tengo 60 litros por minuto de forma continua alimentando mis vías aéreas superiores, mis fosas nasales, pues al final se transforma en un reservorio de aire limpio, fresco, y con la FiO2 es un reservorio de oxígeno, ¿no? Con la FiO2 que el paciente tiene programado. Y esto que conocemos como espacio muerto, lavado del espacio muerto, es el efecto por el que vamos a reducir carbónicos en los pacientes hipercámnicos a los que le ponemos la terapia de alto flujo. Desde luego vamos a mejorar la oxigenación fundamentalmente porque, claro, imaginaros 60 litros entrando de forma continua por las fosas nasales van a generar un efecto de presión positiva en las vías respiratorias. Una presión positiva que va a conseguir reclutar alveolos, y esto significa aumentar la superficie de intercambio gaseoso del paciente, la superficie útil para eliminar carbónico, para echar carbónico de la sangre, de los capilares al alveolo y que lo salga con la expiración, y
una más superficie útil para que el oxígeno atraviese y pase a la sangre. Por lo tanto, todo ello va a condicionar una mejor oxigenación, una mejor resistencia del paciente para que el aire llegue al alveolo, a la zona útil para intercambiar gas, y por lo tanto todo eso se traduce en una disminución del trabajo respiratorio. Además, nosotros cuando respiramos siempre nos dicen hay que respirar por la nariz, hay que respirar por la nariz, para calentar y humidificar el aire que respiramos, y que llegue al alveolo en unas condiciones de temperatura y humedad que no dañe a la mucosa, al tejido, al epitelio alveolar. Ese costo metabólico que en los pacientes respiratorios que tienen que respirar por la boca, porque lo mismo que nosotros, no sé si te pones a correr una maratón, pues llega un momento que respirando solamente por la nariz te falta aire y abres la boca, entonces empiezas a meter aire a la temperatura y a la humedad ambiental. Si el aire está frío, imaginar correr en invierno, lo que eso supone para el alveolo, ¿no? El daño pulmonar, la irritación que eso supone. Pues bueno, al dar ya el aire húmedo y caliente, pues disminuimos todo el costo metabólico, y eso se ha calculado en pacientes enfisematosos caquéticos como ahorran como casi 500, 600 calorías en 24 horas simplemente en gasto energético que tienen que hacer para acondicionar el gas que están respirando. Tiene, como veremos también ahora, efectos hemodinámicos y sobre el corazón, la precarga, la poscarga, la presión transmural, el gasto cardíaco, etc. Y el administrar el gas caliente y húmedo, aparte de que el paciente lo va a tolerar mejor y va a sentirse más confortable, tiene un efecto directo sobre la función mucociliar, sobre el aclaramiento de secreciones, y esto abre todo un mundo de utilización en pacientes con bronquiectasia, colonización bacteriana, con mucosidad, expectoración frecuente, con infecciones respiratorias de repetición, que es un mundo abierto también al paciente que se le pone terapia de alto flujo, como comentaremos posteriormente. Como veis, es algo más que oxígeno. Cuando ponemos un equipo de alto flujo, de terapia de alto flujo a un paciente, aparte de oxigenar, estamos consiguiendo efectos hemodinámicos, efectos sobre el trabajo respiratorio, efectos de reclutamiento alveolar, efectos de presurización de las vías aéreas. Es un auténtico equipo de soporte ventilatorio para los pacientes, un auténtico equipo de soporte respiratorio. En esta gráfica, a mí lo que me gusta comentar es que vienen esquematizados en 5 apartados, en 5 cajetines, los efectos por los que hace beneficio la terapia de alto flujo a los pacientes, ¿no? El calentamiento y humidificación del gas, lo ponemos el número 1, el efecto lavado de espacio muerto para pacientes hipercápnicos, el efecto de alto flujo, estamos dando una oxigenoterapia de alto flujo, el efecto de presurización de las vías aéreas, el efecto de no diluir y asegurar la FiO2, pero como veis, las flechas se intercalan, ¿no? Y la humidificación del gas pues tiene efectos sobre el costo metabólico de respirar, los requerimientos ventilatorios del paciente, el grado de distensibilidad del pulmón pulmonar del paciente, es decir, que es un verdadero trabajo en equipo. A mí me gusta decir que es una terapia de amplio espectro, porque yo, si quiero oxigenar, voy a utilizar más estos efectos de presurización, reclutamiento alveolar, aumento de la superficie de intercambio gaseoso y aseguramiento de la FiO2 inspirada. Pero si quiero que el paciente es hipercápnico y lave carbónico, voy a utilizar más, me voy a aprovechar más del efecto lavado del espacio muerto, el efecto de reducción inspiratorio. Si tengo un paciente con bronquiectasia, con infecciones respiratorias de repetición, voy a utilizar mucho el efecto de humidificación y calentamiento del gas. Es decir, que es una terapia de amplio efecto, donde, sea cual sea el mecanismo fisiopatológico subyacente de la insuficiencia respiratoria que presenta el paciente, sabemos que vamos a conseguir aliviarle por alguno de estos mecanismos. Pero ¿puedo yo condicionar, darle al paciente más presión y menos lavado de espacio muerto? O al revés, potenciar el efecto espacio muerto y disminuir el efecto presión, por ejemplo. Pues la respuesta es sí. Y os voy a contar un poquito cómo podemos jugar. Esto ya es letra muy pequeña dentro de la terapia de alto flujo, ¿no? Estamos acostumbrados con nuestro patrón ventilatorio cuando respiramos, ¿no? Esto que ponemos normal,
sobre la presión atmosférica que consideramos cero, pues nosotros inspiramos, expiramos y hay un poco de presión positiva en la pleura y demás. Sabemos que cuando ponemos una CPAP, pues lo único que hacemos es cambiar la presión atmosférica. Pues si ponemos una CPAP a 10, el paciente va a respirar sobre la atmósfera que nos rodea a 10 centímetros de agua de presión, pero vemos que la gráfica el patrón ventilatorio es así. Por eso nunca se ha considerado a la CPAP como un sistema de ventilación mecánica, porque el paciente tiene que hacer la inspiración y expiración. Cuando ponemos presión de soporte, pues ya aquí condicionamos una presurización inspiratoria en la vía aérea, y cuando ponemos una ventilación de doble nivel de presión, ¿no? Lo que es la BiPAP, pues ya lo que vemos es que la máquina nos va a presurizar. Vamos a tener la vía respiratoria siempre presurizada, de una presión más alta durante la inspiración, lo que llamamos presión de soporte, y una presión un poquito más baja durante la expiración, lo que llamamos presión expiratoria, PIP, CPAP o todo este tipo. Y esta es la gráfica de presurización de nuestra vía respiratoria cuando aplicamos ventilación no invasiva. Si ponemos pues 20-10, pues vamos a llegar a una presión inspiratoria de 20 y una presión expiratoria de 10. Fijaros aquí a la derecha la gráfica de presión que conseguimos cuando administramos una terapia de alto flujo. Lo primero que vemos es que es una presión más dinámica, más fisiológica, que nos recuerda a la PIP antigua, ¿no? A la presión positiva al final de la expiración. La presión va aumentando durante la expiración y al final es cuando tenemos el punto de expiratorio. Y vemos que está siempre por encima de cero, no hay presión negativa como en la respiración espontánea, siempre hay una presión positiva en la vía aérea y vemos que es dependiente del flujo. Cuando damos 30 litros, pues llegamos a 3, cuando damos 40 estamos en 4, cuando damos 50 estamos un poquito más arriba. Es decir, que parece que está claro que la presión que conseguimos en las vías respiratorias depende del flujo. A más flujo, más presión. Pero no es únicamente la presión lo que condiciona el flujo. Por ejemplo, la presión. Por ejemplo, el grado de compliance, de distensibilidad o rigidez de la caja torácica, ¿no? Si queremos meter 60 litros en un tórax muy rígido, pues entonces la presión que conseguiremos será mayor. Si metemos 60 litros en un tórax más distensible, la presión que metamos será menor, que consigamos será menor. Pero también hay otros factores como el tamaño de la cánula, si respiramos con la boca abierta o cerrada, y las características del gas. Por ejemplo, con este trabajo se hizo en un modelo experimental y lo que nos viene a decir es que si respiramos con la boca abierta perdemos presión en las vías respiratorias, pero aumentamos efecto lavado espacio muerto, es decir, lavado de CO2, y si respiramos con la boca cerrada, solamente establecemos un circuito de presurización entre nuestra fosa nasal y el equipo de alto flujo, pues optimizamos el efecto presión y disminuimos el efecto espacio muerto. Esto es interesante por la pregunta que os hacía hace un momento de si podemos cambiar o programar la terapia de alto flujo potenciando uno u otro efecto. Y ahora, desde este trabajo, sabemos que le podemos decir al paciente que le ponemos 60 litros en las cánulas nasales de alto flujo, le podemos decir, como eres un paciente hipercápnico, me interesa que estés hablando con tu familiar, que tengas la boca abierta, que respires por la boca, porque eso va a aumentar el lavado de CO2. Y no me importa tanto el problema de oxigenación, el problema de presurización de la vía aérea. Pero si tienes un edema agudo de pulmón o una neumonía, que lo que quiero es oxigenarte, presurizar más tu vía respiratoria, tus alveolos, aumentar tu capacidad residual funcional, tu reclutamiento alveolar, tu superficie de intercambio gaseoso, le tendré que decir al paciente que respire con la boca cerrada. Aquí veis, por ejemplo, también si utilizamos diferentes gases, si utilizamos aire ambiental, si utilizamos oxígeno o si utilizamos helio. Sabéis que, por ejemplo, en pacientes con asma, con una obstrucción muy marcada de las vías respiratorias, de las vías aéreas, pues se utiliza el helio como una mezcla de helio y oxígeno, como un gas de menor densidad, para que llegue
más distal que sea capaz, al gas de menor densidad, superar esa resistencia de la vía respiratoria. Pues bueno, el efecto lavado de CO2 de la vía aérea, el efecto lavado de espacio muerto, no se modifica si utilizamos aire ambiental, oxígeno o helio. Utilizando cualquiera de estos tres sistemas, podemos lavar CO2 en un paciente hipercámnico. Sin embargo, si tenemos un paciente hipoxémico y queremos potenciar el efecto presurización de las vías aéreas, sabemos que con el helio, por este mismo efecto del helio, característica del helio de ser un gas de menor densidad, la presurización es muy baja. Así que si queremos presurizar a un paciente con un fallo respiratorio hipoxémico, no debemos utilizar helio porque vamos a perder presurización, nivel de presurización en la vía aérea. Otra herramienta que utilizamos mucho en la clínica para aumentar el efecto presurización o disminuirlo es el tamaño de la cánula nasal. En los niños pequeños, los pediatras no quieren ese efecto presurización tan prolongado y podemos distinguir cuando alguien, un artículo que está escrito, un trabajo, un libro, un capítulo de alto flujo escrito por pediatra, siempre va a aparecer. Se utilizarán cánulas nasales que no superen el 50% del tamaño de la fosa nasal, ¿no? De la carina nasal. Porque si se supera ese 50%, vamos a aumentar en los niños la presión en las vías aéreas. Y eso se demuestra en este trabajo. Fijaros que con cánulas pequeñas, el tamaño de presurización en una fosa nasal de 9 milímetros es a 20 litros al minuto. Con cánulas pequeñas conseguimos estos niveles de presurizaciones, ¿no? Con 20, 30, 40, 50, 60 litros. Pero si aumentamos el tamaño de la cánula, ponemos una cánula más grande, pues fijaros cómo el nivel de presurización es mucho mayor y puede llegar hasta 12 centímetros de presión en estas condiciones. Entonces, si la fosa nasal del paciente es de 10 milímetros, es más ancha y utilizamos una cánula de 7,2, fijaros que la presurización es de 3 o 4 milímetros, ¿vale? Deberíamos utilizar la cánula más grande posible. Tenemos tamaños S, M, L, tenemos tamaños superiores a la L, pues sabemos que podemos optimizar el tamaño presurización si superamos ese 50% de la cánula del tamaño de la fosa nasal, ¿vale? Y eso es un tema importante. Así que vemos que cerrando la boca, utilizando la cánula nasal de mayor tamaño que tengamos, y utilizando más flujo, vamos a optimizar la presurización, y utilizando cánulas nasales más pequeñas, abriendo la boca, podemos disminuir la presurización y optimizar el efecto lavado de CO2. Todos recordáis que hemos dicho siempre a los pacientes con EPOC, ¿no? El tema de que respiren con los labios fruncidos, con los labios haciendo una resistencia a la expiración del paciente para anular o contrarrestar el fenómeno de atrapamiento aéreo, ¿no? El fenómeno de autopip que tienen estos pacientes cuando respiran, ¿no? Mantienen un patrón ventilatorio de respiración rápida y superficial, sobre todo cuando hacen ejercicio físico. Pues bueno, se ha demostrado que la terapia de alto flujo, su mecanismo de acción, nos recuerda el patrón respiratorio de los labios fruncidos de los pacientes con EPOC. O sea que es una terapia que en los pacientes con EPOC aporta un beneficio, y ya los fisioterapeutas no tienen que entrenar y ensayar a los pacientes en la respiración de los labios fruncidos, sino que con la terapia de alto flujo pueden sustituir este tipo de respiración. El fenómeno del reclutamiento y el fenómeno de impacto en la hemodinámica pues, se demostró con este experimento que consistía en ver el grado de colapso de la vena cava inferior medido por ecografía, ¿no? Cuando aumentamos la presión dentro del tórax, esa presión, claro, empuja el tubo, la tubuladura que supone, la tubería que supone la vena cava inferior, y disminuye el retorno de sangre venosa al corazón. Cuando inspiramos y la presión intratorácica se vuelve negativa,
pues entonces eso aumenta el retorno venoso a través de la cava inferior a las cavidades cardíacas derechas. Entonces, en este experimento con alto flujo a diferentes flujos, 20, 40 litros en condiciones basales, veis cómo el grado de colapso de la cava inferior pues aumenta con 40 litros, ¿vale? Un grado de colapso, dicho en términos al revés, ¿no? Lo que permite que circule la sangre es del 21% y en condiciones normales pues el grado de colapso es menor, ¿vale? Entonces permite pasar un 37, así un grado de colapso del 30 al 52%. Entonces la vena cava se colapsa durante la inspiración cuando ponemos 40 litros de terapia de alto flujo, más que si ponemos 20. En un paciente con fallo cardíaco, con insuficiencia cardíaca, que queramos disminuir el retorno venoso, pues uno de los efectos beneficiosos de la terapia de alto flujo viene por este mecanismo, aumentando, en vez de 40 ponemos 60 litros, pues vamos a disminuir el retorno venoso y vamos a disminuir el componente de insuficiencia cardíaca del paciente, como veréis. En este otro experimento hecho con tomografía de impedancia, pues veis cómo con alto flujo, ¿no?, el reclutamiento alveolar es mucho mayor que con respecto a oxigenoterapia convencional, y esto es relacionado con la presurización mayor que tenemos en las vías respiratorias. Otro tema es el derivado de cómo se distribuye el flujo cuando lo administramos a través de las fosas nasales y el paciente tiene una patología unilateral, ¿no? Esto es un problema con la ventilación mecánica. En la ventilación mecánica nosotros presurizamos el pulmón y claro, si tenemos un pulmón sano o unas zonas del pulmón sanas y otras patológicas, si presurizamos mucho intentando abrir zonas del pulmón cerradas, como por ejemplo aquí, ¿no?, una neumonía en el lobar superior derecha en fase de hepatización responsable de un mecanismo CHUM y un fallo respiratorio hipoxémico importante al paciente, pues si yo intento ventilar esta zona CHUM, voy a presurizar con altas presiones, pero ¿dónde se me va a ir el aire? El aire también me va a presurizar el pulmón sano. Y de ahí viene toda la filosofía y toda la escuela del daño inducido por ventilación mecánica. El Billy, el Silly, el Pili, con, ¿no?, todas las áreas de Gattinoni en el distrés respiratorio, de que si ventilamos pensando en las zonas patológicas vamos a romper las zonas sanas, y todo este tipo toda esta filosofía. Pues bueno, la aireación que inducimos por la terapia de alto flujo es más homogénea, menos dañina para el pulmón que lo que generamos con ventilación no invasiva. Y por eso cuando tenemos patología unilateral es preferible utilizar terapia de alto flujo a ventilación mecánica no invasiva en un primer intento de disminuir el daño inducido por la presurización excesiva de las vías respiratorias. Fijaros, en este paciente que tenemos una parálisis diafragmática unilateral, el diafragma derecho está muy elevado, está paralizado, y encima una neumonía en fase de hepatización generando un CHUM importante, pues la terapia de alto flujo puede ser una indicación en este tipo de paciente con respecto a la ventilación no invasiva. La terapia de alto flujo también hace efectos durante la inspiración, no solamente en la expiración, y por eso, como veis aquí, ¿no?, el esfuerzo inspiratorio, el trabajo respiratorio del paciente disminuye en diferentes trabajos, y esto hace que todos estos mecanismos, junto a todo lo demás, el paciente se encuentre mucho más cómodo porque el aire le entra solo, no tiene que hacer trabajo, esfuerzo para que llegue al alveolo. En la terapia, los 60 litros que entran distienden, presurizan los alveolos, aumentan la zona de intercambio gaseoso, y encima el paciente expira contra una resistencia, con lo cual esa PIP hace de efectos labiofruncidos, como hemos comentado, y facilita el fenómeno PIP, la neutralización de los fenómenos de atrapamiento aéreo. Con respecto al lavado de espacio muerto, hay también ejemplos que veis como en 500 milisegundos, en nada de tiempo,
una terapia de alto flujo 40 litros por minuto, pues todo el isótopo marcado, el gas marcado que tiene el paciente en su vía respiratoria al final de la expiración desaparece, y por eso es lo que decimos que se transforma en un reservorio, el espacio muerto en un reservorio de un gas limpio, fresco, oxigenado a la FiO2 que estemos respirando, y esto está objetivado, ¿no?, cuando marcamos el aire que el paciente respira con un isótopo radiactivo. Este trabajo lo que nos viene a decir es, hemos puesto encima de la mesa un montón de efectos beneficiosos, efectos sobre el trabajo inspiratorio del paciente, reclutamiento alveolar, frecuencia respiratoria, intercambio gaseoso. Pues bueno, este trabajo lo que nos viene a decir es que si utilizamos 30, 45 o 60 litros por minuto, veis que la mayoría de los TIC gruesos están en 60 litros. Es decir, que la mayoría, por decir, todos los efectos beneficiosos de la terapia de alto flujo son flujo dependientes. A más flujo damos, mayor es la magnitud del efecto. Y esto vino a cambiar la práctica clínica de utilizar el alto flujo. Como casi con todas las terapias siempre decimos, empezamos por flujos bajos y vamos subiendo según la tolerancia del paciente. Y este trabajo vino a decirnos, chicos, en los pacientes con fallo respiratorio agudo sería razonable, una alternativa razonable, empezar con flujo de 60 litros y ya intentar controlar la situación aguda, ¿no?, de hambre de aire que tiene el paciente, y si se queja o protesta, pues entonces podemos reducir, o cuando vaya mejorando podemos ir reduciendo, ¿no?, ir a la baja la regulación del flujo. Pero la alternativa razonable en los pacientes, sobre todo agudos, es empezar con el flujo más alto posible. Este trabajo también vino a cambiar la práctica clínica de la terapia de alto flujo, porque todos empezamos utilizando la filosofía de al paciente hay que darle el gas en condiciones fisiológicas a 37 grados y al 100% de humedad, pero lo que vimos en los primeros momentos fue que los pacientes se nos quejaban de exceso de calor. La nariz no tolera los 37 grados, está hecha para calentar y humidificar, y la sensación de 37 grados produce una vasodilatación que la mayoría de pacientes no toleran bien, y una congestión nasal, incluso riesgos de epistaxis. Este trabajo vino a decirnos que cuando utilizamos 60 litros y 31 grados de temperatura es como el paciente tolera mejor la terapia de alto flujo. Entonces aquí se comparan flujos bajos con temperaturas bajas, flujos altos con temperaturas altas, y luego en pacientes con FiO2 menor de 45, con FiO2 mayor de 45, y lo que se ve es que la tolerancia y el confort del paciente es mayor cuando empezamos con temperaturas bajas y flujos altos. Entonces, la práctica clínica ahora en un paciente agudo es programar con 31 grados, 31, 34 grados, dependiendo de los equipos que utilicemos, la temperatura, y 60 litros el flujo en el equipo. Y esto viene a resumir un poco todo lo que venimos diciendo. Yo puedo utilizar el alto flujo con flujos bajos por debajo del pico flujo inspiratorio del paciente y utilizarlo como un humidificador, buscando medidas de confort. Y así hay trabajos en la literatura que van en pacientes con bronquiectasia, con problemas con mucosidad, donde yo lo que quiero es 100% de humedad y una temperatura alta, para mejorar el aclaramiento mucociliar del paciente. Y nos podemos encontrar trabajo con equipos de alto flujo, pero regulados a flujos bajos y buscando simplemente su función como humidificador del aire. Ya si subimos 30-40 litros, flujos medios, por llamarlos así, estamos utilizando fundamentalmente el espacio lavado de CO2. Y para eso vamos a utilizar, como hemos dicho, cánulas pequeñas, y recomendar al paciente que respire por la boca, que hable, que se comunique, no que esté con la boca cerrada. Con eso vamos a disminuir la CO2, y esta es la programación, 40 litros, que nos vamos a encontrar fundamentalmente en pacientes hipercápnicos. Pacientes hipercápnicos agudos y pacientes hipercápnicos crónicos, pues estaremos con este techo más o menos de 40 litros por minuto. Y luego ya los pacientes agudos con fallo hipoxémico, que lo que vemos es presurizar las vías respiratorias, aumentar la superficie de intercambio gaseoso, y que el paciente no está hipercápnico, no tenemos que lavar CO2, pues aquí vamos a ir a los flujos más altos, 60-80,
vamos a decirle al paciente que respire con la boca cerrada y vamos a utilizar las cánulas más grandes que tengamos que ocupen la mayor superficie posible de la fosa nasal del paciente. Con todo esto vamos a aumentar el efecto PIB, el efecto reclutamiento, la distensibilidad pulmonar, el trabajo respiratorio del paciente y todo esto vamos a, por supuesto, a mejorar el confort porque vamos a seguir dándole gas a temperaturas de humedad y en condiciones de humedad y temperatura elevadas, con lo cual el confort no lo vamos a perder, pero vamos a sumar. Entonces hay tres escenarios clínicos del uso de la terapia de alto flujo en la práctica habitual, que es su uso como humidificador en pacientes con problemas relacionados con mucosidad, su uso a flujos medios en pacientes fundamentalmente hipercápnicos en EPOC y su uso a flujos altos en pacientes con fallo respiratorio hipoxémico. Podemos optimizar aún más de todo esto que hemos dicho el nivel de oxigenación del paciente a través de un aprendizaje que hemos adquirido en el COVID. En el COVID había que proteger al paciente con mascarillas quirúrgicas para no aumentar el riesgo de aerosolización de agentes biológicos y lo que hemos visto, alguien hizo el estudio de que cuando ponemos en blanco al alto flujo una mascarilla quirúrgica, pues aumentamos los niveles de oxigenación del paciente sin que tenga efectos deleterios en la PCO2. Por lo tanto, si tengo un paciente en un fallo respiratorio hipoxémico, sé que si le pongo una mascarilla quirúrgica, voy a aumentar, a optimizar la terapia en términos de mejora de la oxigenación. Y también hemos aprendido con el COVID que cuando pronamos a los pacientes con fallo respiratorio agudo hipoxémico y están con alto flujo, también mejoramos la superficie de intercambio gaseoso, lo mismo que hacíamos con pacientes con ventilación mecánica. Y que el prono ha venido para quedarse, como decimos en todos los sitios, todo el mundo, y los pacientes más críticos tratados con terapia de alto flujo por fallo respiratorio agudo hipoxémico, el uso de la mascarilla quirúrgica y del prono, aunque la causa no sea de origen infecciosa, pues nos va a aumentar, a optimizar el nivel de oxigenación que podemos tener con los pacientes. Cuando hablamos de que mejora el aclaramiento mucociliar, nos referimos a esto. Esto es un paciente con bronquiectasias y broncorrea después de una noche sin utilización de alto flujo y después de una noche durmiendo con alto flujo. Podéis ver que la diferencia es significativa, el grado de limpieza, de higiene bronquial del paciente es espectacular y el papel que juega en este tipo de pacientes pues es importante. En pacientes con tos crónica se ha probado también. Y un comentario relacionado con pacientes traqueotomizados. Podemos utilizar el alto flujo, mejorar el intercambio gaseoso, pero perdemos el efecto presurización cuando administramos la terapia de alto flujo por la cánula nasal, por la cánula de traqueotomía. Entonces, este trabajo lo que nos dice es, se hizo un paciente traqueotomizado que decanularon y le pasaron a poner una cánula en las fosas nasales y fijaron que con 50 litros el nivel de presurización era mínimo, no llegaba a 2 y ya por las cánulas nasales pues ya estábamos en 8, ¿no? Se cuadriplica el nivel de presurización simplemente pasando de una cánula de traqueotomía a una cánula nasal. En este esquema se reproduce todo lo que hemos hablado, pero separando. A mí me gusta porque efectos durante la inspiración, efectos durante la expiración. Y esto es lo que ha venido a poner encima de la mesa, que es un auténtico, una terapia bilevel, como la ventilación con doble nivel de presión. Esto sería terapia de alto flujo con doble nivel de efecto. Sería lo que justificaría que lo metamos en el grupo de terapia de soporte ventilatorio de paciente. Está claro a día de hoy que la terapia de alto flujo es algo más que un equipo de oxigenoterapia caro o algo más que un equipo de oxigenoterapia por todos los efectos que hemos añadido y así no lo podemos encontrar en los congresos, ¿no? Aquí un Popper, el doctor Hill, en el año 18 ya diciendo, pues lo que veníamos diciendo desde mucho antes,
de que aparte de la oxigenación, pues se mejora el aclaramiento mucociliar, se limpia el espacio muerto, se reduce el trabajo respiratorio, ¿eh? Es decir, que algo más. Esto ha hecho que ya aparezca en la literatura más moderna nuevas modalidades de ventilación mecánica no invasiva, pues ya aparece la terapia de alto flujo, nuevas aplicaciones para ventilación invasiva en el fallo agudo cardíaco, pues ahí aparece la terapia de alto flujo y todo esto. Todo esto, ¿cómo lo traducimos en escenarios clínicos? En el escenario del fallo respiratorio hipoxémico es la terapia de elección, siempre que no haya criterios de intubación. En todos los algoritmos que nos encontremos, paciente con fallo respiratorio agudo hipoxémico, van a empezar diciendo, ¿tiene el paciente criterios de intubación? Sí, intúbalo. No podemos jugar con los pacientes ni retrasar una intubación que está indicada por decir, voy a probar con el alto flujo o con cualquier otra terapia no invasiva, a ver si le voy a dar una oportunidad que no quiere intubarlo. No, si tiene criterios de intubación, se intuba, porque si se retrasa una intubación indicada, aumenta la mortalidad significativamente. Pero en todos aquellos pacientes que no tienen criterios de intubación inmediata, pues ahí vamos a utilizar la terapia de alto flujo de inicio, como veis, iniciándolo en 60 litros por minuto, con la FiO2 de 100%, y en esta gráfica este algoritmo estaba escrito todavía antes de que dijéramos y en una temperatura de 31-34 grados, no 37, para que la tolerancia del paciente sea aún menos. Se monitoriza al paciente y como siempre que tratamos pacientes con fallo respiratorio agudo, hipoxémicos o hipercámnicos, la monitorización en la primera hora es fundamental, el intercambio gaseoso a la primera hora, el nivel de conciencia, el trabajo respiratorio. Si el paciente muestra mejoría en alguno de estos parámetros, pues continuamos y cuando, según vaya el paciente evolucionando a mejor, pues vamos reduciendo la FiO2, vamos reduciendo todo hasta conseguir el destete en los próximos días del paciente. Si algo no va mal, podemos pasar y probar con ventilación no invasiva, con una BiPAP, una ventilación de doble nivel de presión, que ha quedado en el fallo respiratorio agudo hipoxémico como actor de segunda línea, ¿no? Una opción a tener en cuenta de segunda línea, como segunda opción a tener en cuenta después del alto flujo. Así que la terapia de alto flujo, recordad, en el fallo respiratorio agudo es lo que ha venido a demostrar que es la mejor elección si el paciente no tiene criterios claros de intubación. Y eso nos lo dice otro POP en un congreso. La terapia de alto flujo debería ser la primera línea de soporte ventilatorio para pacientes con fallo respiratorio hipoxémico, incluso en los aquellos más graves, en ausencia de criterios de intubación. ¿Veis? Estos son mantras que repetimos unos y otros en todos los sitios. Que tenemos un paciente con una gripe, con un fallo hipoxémico moderado y demás, pues una terapia de inicio para tratar con terapia de alto flujo. Que tenemos un paciente con una PAFI, un fallo respiratorio un poquito más grave, 200, pero podemos darle la opción de ahorrarle la intubación, pues podemos tratar con terapia de estos, son casos clínicos que tratamos con terapia de alto flujo y le ahorramos la intubación, ¿no? Que tenemos un paciente que, aunque tenga criterios de intubación, no le vamos a intubar porque tenga instrucciones de no RCP, de no progresar, de no ingresos en UBI, como este paciente, pues, demencia senil, 92 años, con morbilidad grave cardiorrespiratoria, pues le tratamos un fallo respiratorio hipoxémico grave, una PAFI de 100, pues le tratamos con terapia de alto flujo y en esta situación, en estos callejones sin salida, pues la terapia de alto flujo pues ha demostrado que consigue sacar a muchos de estos pacientes, es decir, que el porcentaje de pacientes que se van de alta pues está por encima del 80%, con lo cual es una terapia a pensar y a tener en mente en este tipo de pacientes, ¿no? O a veces callejones sin salida impuesto porque no tengo camas en la UBI, me dice el compañero de la UBI, vele poniendo una terapia de alto flujo en urgencias y a ver si en 4 horas ya tengo la cama, que voy a dar un alta y puedo trasladar al paciente. Y cuando llega 4 horas después, el paciente ha mejorado y por lo tanto ya cuando llega dice, pues mira, súbetelo a la planta porque si ya ha mejorado, lo mismo le ahorramos la intubación, ¿no? O sea que es una terapia para tener en cuenta en todos los pacientes con fallo respiratorio hipoxémico.
sin criterios de intubación, y en aquellos con criterios de intubación en los que o bien tiene orden de no intubar o bien la intubación no es viable, no es posible por otras condiciones técnicas, falta de camas o lo que sea. El problema lo tuvimos cuando apareció el COVID, porque nos dijeron que era un fallo respiratorio agudo hipoxémico por una infección en vez de por el virus de la gripe, por el virus de COVID, que evitáramos utilizar los sistemas de ventilación no invasiva porque íbamos a aumentar el riesgo de aerosolización. Luego vimos que de todas las técnicas no invasivas, lo que menos aerosolizaba era la terapia de alto flujo y mucho menos si le poníamos una mascarilla quirúrgica, y se popularizó el uso de la mascarilla quirúrgica en los pacientes con COVID. Y todos los protocolos que empezaron a funcionar, que al principio no podemos utilizar alto flujo, ni ventilación no invasiva, ni CPAP, ni BiPAP. Pues lo que teníamos a los pacientes con mascarillas Venturi, con cánulas nasales, cuando empezaban a entrar en fallo respiratorio, y algunos salían, la mayoría progresaban a una fase ya de un fallo respiratorio grave y les teníamos que intubar. Intubamos en los primeros momentos de la pandemia al 80% de los pacientes. Cuando ya conseguimos demostrar la autorización para utilizar terapia no invasiva, terapia de alto flujo, pues se creó el concepto de alerta ventilatoria. Empezamos a ventilar a los pacientes cuando entraban en un PAFI de 300, y ya con esto hemos ahorrado más del 90% de intubaciones de las que hubiéramos hecho antes de esta fase. Entonces ahí vino a imponerse la terapia de alto flujo como preferible, como veis aquí, terapia de alto flujo o CPAP en algunas circunstancias, como tratamiento de elección en pacientes con COVID. Y los algoritmos que funcionaron, pues COVID con fallo respiratorio hipoxémico, pues como todo. ¿Tiene criterios de intubación traqueal? Sí, pues intúbalo. ¿No tiene criterios de intubación traqueal? Pues terapia de alto flujo, monitorización y ahí hasta llegar al destete o a la intubación si el paciente empeoraba a pesar de esto. Pero como digo, pues el 90% de las intubaciones, en todos los trabajos que se han publicado posteriormente, analizando la experiencia con el alto flujo en el COVID, pues nos dicen eso, ¿no? El gran porcentaje de intubaciones que se han conseguido con respecto a la época pre-alto flujo en COVID. El resto de terapias de fallo agudo hipoxémico, pues también se benefician de la terapia de alto flujo. Hay estudios que nos dicen su buen comportamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, en pacientes con fibrosis pulmonar. Fijaros la diferencia en la mortalidad desde el periodo antes de utilizar en estos pacientes con fallo respiratorio agudo con secundario a una neumonía intersticial difusa pulmonar, pues fallo respiratorio, protocolo sin terapia de alto flujo a implementar un protocolo de alto flujo, como mejora la mortalidad, ¿no? O como la terapia combinada utilizando periodos alternativos en pacientes con clara indicación de ventilación mecánica, porque tienen un fallo respiratorio hipercánico, con acidosis respiratoria, pues y demás, pero claro, no lo puedes tener 4 días conectado a la ventilación con la mascarilla nasal o buconasal o facial, ahí sin darle opción de comer, sin darle opción de nada, ¿no? Entonces la terapia de alto flujo se empezó probando el periodo de descanso de la ventilación, demostrando que es capaz de soportar a los pacientes igual que bien que la ventilación, y ahora ya en las UCRIs, en las unidades que tratamos de estos pacientes, pues tener el equipo de alto flujo, el equipo de ventilación, la monitorización es algo impuesto para el tratamiento de todos los pacientes, ¿no? Y vamos rotando las terapias, el ventilador, aquí un Vivo 50, una terapia de alto flujo, aquí un Trilogy, terapia de alto flujo, la monitorización. Es decir, que la terapia combinada es la que se está imponiendo en muchas unidades y dando, pues, a lo mejor pacientes que están en programas de ventilación nocturna porque tienen una enfermedad neuromuscular y duermen desde hace 10 años con ventilación mecánica nocturna, pues pueden seguir durmiendo con ventilación mecánica nocturna en el hospital y durante el día hacer sesiones de ventilación alternando con terapia de alto flujo, así que le garantizamos soporte respiratorio las 24 horas, pero le damos alivio al puente nasal, a la cara, a las lesiones de decúbito, etcétera. Así que el concepto terapia combinada pues ha venido a rellenar aquí el espacio. En los pacientes hipercápnicos hay trabajillo como este muy sencillo, viendo cómo los pacientes con fallo respiratorio agudo hipercápnico
tratados con alto flujo, pues también la gran mayoría responden bien y reducen la hipercapnia, no empeora la situación de fallo respiratorio. Aquí veis otro estudio realizado en pacientes respiratorios agudos hipercápnicos comparado con pacientes no hipercápnicos, como el alto flujo reduce la PCO2, mejora el pH en términos muy similares a lo que hace la ventilación mecánica no invasiva. Y de hecho hay algún trabajo que se está desarrollando ahora mismo comparando a pacientes con fallo respiratorio agudo, hipercapnia con acidosis respiratoria, a dos brazos, a terapia de alto flujo o a ventilación, que cuando se publiquen esos resultados veremos a ver si la terapia de alto flujo le quita esa indicación que tiene ahora de terapia de elección a la ventilación mecánica no invasiva, no se la quita la terapia de alto flujo, o al menos en aquellos que tengan un fallo con una acidosis no excesivamente moderada, ¿no? En pacientes EPOC que ingresan con un fallo agudo respiratorio y tienen bronquiectasia, pues la terapia de alto flujo, pues claro, por el tema de la mejora en el aclaramiento mucociliar, confort, humedad, temperatura, expectoración, pues todo esto favorece, y por eso en este primer estudio analizando alto flujo en este subgrupo de pacientes recomienda que aquellos pacientes con fallo respiratorio agudo y con enfermedad de bronquiectasia se utilice de entrada la terapia de alto flujo. Se abren escenarios para usar en el domicilio, en pacientes con EPOC, en soportes durante programas de fisioterapia y rehabilitación al ejercicio en EPOC, en pacientes con bronquiectasia, como estamos hablando, fibrosis quística, y en pacientes con cuidados paliativos, sobre todo por ser una terapia mucho más confortable y tolerada por el paciente que la CPAP o la ventilación mecánica no invasiva con una mascarilla nasal, ¿no? Y en el campo del EPOC es donde hay más empleo de esta terapia, y se está centrando el tema en aquellos pacientes con, independientemente que sean hipoxémicos o hipercápnicos, en aquellos pacientes con exacerbaciones. Este primer trabajo, utilizándolo en plan humidificador, como decíamos antes, ¿no? Con 20 litros en minuto, pues vemos cómo estos pacientes con EPOC y bronquiectasias que utilizan durante un año todos los días un par de horas del alto flujo reducen el número de exacerbaciones, el tiempo hasta las primeras exacerbaciones y así. Este otro trabajo, también un año en pacientes con EPOC, que dicen con fallo hipoxémico, todos tenían oxigenoterapia, aunque había algunos hipercápnicos, como ahora veremos, pues también el impacto es en el número de exacerbaciones, y en un análisis post-hoc de este trabajo lo que nos dice es el número de exacerbaciones que en aquello que tenían más de 2 exacerbaciones es en el grupo de EPOC que tenían más efecto el alto flujo. Fijaros que aquí usaron el alto flujo de noche durante 7 horas al día durante un año, a un flujo de 20 litros por minuto. Tenemos otros trabajos como este japonés, igual 7 horas al día, 30-40 litros por minuto, pacientes hipercápnicos, seguidos durante un año, y veis cómo el riesgo de exacerbación, el tiempo hasta la primera exacerbación, pues es mucho mayor que comparado con el grupo control, ¿no? Tenemos trabajos que tanto el alto flujo como la ventilación no invasiva en pacientes hipercápnicos estables reduce la hipercapnia en términos similares. Y aquí vienen futuribles hablándonos de que esta terapia puede ser utilizada en casa de los pacientes, ¿no? Se nos abre un mundo de utilización en pacientes EPOC, con bronquiectasia, con exacerbaciones frecuentes, hipercápnicos, intolerantes a la ventilación no invasiva, en cuidados paliativos. Se abre un mundo de utilización del alto flujo en domicilio, que ya se empieza a poner en funcionamiento, y ya hay en algún grupo en el que empiezan a considerar determinados tipos de pacientes para mandar a casa. Entonces yo termino aquí diciendo que, como toda tecnología, hay que conocerla en profundidad. Veis que hay mucha letra pequeña, que no es solo un aparato que se enchufa y se le ponen unas cánulas al paciente, sino que podemos jugar con él, seleccionar qué mecanismos de acción queremos para el paciente, qué indicación que queremos, qué mecanismo fisiopatológico queremos contrabalancear y anular, o queremos actuar contra qué
fenómeno que le esté ocurriendo al paciente. Y entonces, conociendo todo esto, cómo podrás sacarle el máximo rendimiento, por eso sí, siempre en un entorno de seguridad para el paciente. El que sea un equipo sencillo no significa de que la terapia sea simple ni fácil, ¿no? La gravedad la pone el paciente y muchas veces lo que estamos tratando con una terapia de alto flujo son pacientes con un fallo respiratorio agudo crítico, grave, en una situación de distrés importante, que tiene que estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos, aunque lo veamos con unas simples gafas nasales puestas en la cara. Bueno, pues ahora cualquier pregunta, duda, inquietud, lo que queráis, eh, yo encantado de responderla. Muchas gracias por vuestra atención. Hola. Me van a ir apareciendo las preguntas. No sé si habéis terminado. Hola. ¿Se me oye? Sí, se escucha. A ver, estoy mirando en el chat que hay. La vuelvo a pasar. Muchas gracias, muchas Ahí, gracias. ahí. Se la voy a poner en mayúscula, así le resalta. A Y ver, si no, pues se las leo yo. a- a ver si llego a las preguntas. Vale, pues si quieres se las leo yo y ya está. Pues léeme las tuyas, si no, pues todo. Oye, muchísimas gracias por los mensajes ahí de agradecimiento. Un placer. Pregunta Nuria, el uso de Venturi en pacientes de COVID, si es positivo, si ha dado positivo en COVID, está contraindicado por el tema de aerosoles. El uso de Venturi aerosoliza mucho más que la terapia de alto flujo. Entonces, el uso de Venturi yo no lo recomendaría utilizar en el COVID porque es difícil si le tapas los agujeros que tiene, el agujero por el que hace el Venturi, o el agujero por el que expira el paciente, vas a estar aerosolizando al medio. Entonces, yo, si necesito un paciente con una FIO2 alta y demás, utilizaría directamente la terapia de alto flujo versus el Venturi. Únicamente las gafas nasales, las cánulas nasales simples, convencionales, si un paciente tiene un fallo respiratorio leve y no quiere saltar la alerta ventilatoria, tiene un PAFI por encima de 300, no tiene trabajo respiratorio y le mantiene con unas cánulas nasales, bien. Pero en el momento que se alcanza un PAFI de 300, directamente poner terapia de alto flujo y no Venturi ni mascarilla reservorio. Pregunta Manuel si existe algún truco para aquellos pacientes que puedan experimentar ansiedad o claustrofobia. Ansiedad o claustrofobia con la terapia de alto flujo es difícil, no es un fenómeno habitual. Sí es habitual cuando utilizamos mascarillas de no invasivas, faciales, del helmet, todo esto le cubrimos parte o toda la cara del paciente, ahí sí es un problema. Y cuando surge el problema de claustrofobia, de ansiedad, tienes que trabajar al paciente desde un punto de vista de convencerle, darle apoyo, darle soporte, estar con él, darle la manita y todo esto, pero al final muchas veces utilizamos incluso medicación ansiolítica para contrarrestar este fenómeno. Pero con la terapia de alto flujo, como digo, no es un fenómeno que yo haya visto. Vale, María Dolores pregunta si el alto flujo se puede usar en las sedaciones en pacientes que tienen SAOS. Sí, hay una línea de utilización en ese efecto CPAP-like que tiene la terapia de alto flujo, se ha utilizado como alternativa a la CPAP en el tratamiento de la apnea del sueño. Y sobre todo en el mundo de la pediatría hay algún trabajillo publicado en el que pues, reduce el número de apneas y estabiliza la vía aérea del paciente. Entonces, la terapia de alto flujo se ha utilizado, se está utilizando durante la sedación en pacientes con apnea del sueño, en pacientes obesos, con un buen resultado. Porque, ¿qué es lo que tendremos que buscar en este caso?
el efecto presurización, optimizar la presurización, utilizar una cánula nasal gruesa al paciente, mantenerle con la boca cerrada, tenerle en un decúbito lateral, es decir, todo este tipo de historias para que la presurización de las vías respiratorias sea mayor y consigamos neutralizar el colapso de la vía aérea. Pero sí, ahí ya os digo, trabajos realizados con polisomnografías y poligrafías durante la noche en pacientes con apnea del sueño, demostrando que reducen las apneas del sueño. Vale, otra de las preguntas es en qué momento se decide pasar al segundo nivel de elección de colocar una BiPAP en vez de un alto flujo. ¿En qué tipo de pacientes? ¿En COVID, no COVID? En general, cuando el paciente tiene un fallo respiratorio agudo hipoxémico y no tiene criterios de intubación, utilizamos terapia de alto flujo. Cuando valoramos a la hora como factor predictivo de éxito, vemos si la frecuencia respiratoria del paciente ha mejorado, si el nivel de conciencia ha mejorado en caso de que estuviera tocado, si la oxigenación está mejorando. Sabéis que, por ejemplo, el índice ROX se ha puesto muy popular y ahí no nos hemos metido con ello, pero hay diferentes algoritmos y tal, si es más de 4,88 a la primera hora, si a la segunda hora. Es decir, tenemos una serie de índices para ver si está yendo la cosa bien y podemos seguir o no está yendo bien o no nos fiamos y tenemos que hacer algo. Lo primero que tenemos que hacer es ver si podemos optimizar la terapia de alto flujo que estamos administrando. Si le estamos dando 30 litros, pues podemos subir a 60. O si estamos con una cánula muy pequeñita y el paciente tal, pues sabemos que podemos cambiarle por una cánula que ocupe más espacio en la fosa nasal, de mayor tamaño, y ponerle una mascarilla nasal. Si vemos que con esto no conseguimos mejorar como queremos, pues ese es el momento de hacer el switch a la ventilación no invasiva. En caso contrario, un paciente con un fallo hipercápnico, vamos a empezar por ventilación no invasiva. A la hora valoramos igual, nivel de PCO2, pH, evolución del intercambio gaseoso, frecuencia respiratoria, nivel de conciencia. Si el paciente está yendo bien, seguimos. Si hay algún dato que tal, pues podemos optimizar la ventilación. No sé, por decir una tontería, podemos cambiar los parámetros respiratorios, podemos optimizar la interfase, a lo mejor lo tenemos con una mascarilla nasal, porque cuando empezamos no teníamos otra, imagínate un servicio de urgencia, pero el paciente tiene una fuga oral y está yendo mal, pues claro, pues si no encontramos una mascarilla buconasal que le cubra nariz y boca, podemos mejorar, optimizar la ventilación del paciente. Si vemos que no podemos optimizar o a la optimización que hemos conseguido nos sigue yendo bien, y el paciente no está de tubo, podemos cambiar a terapia de alto flujo. Es lo que estamos haciendo en todas las unidades de hospitalaria. Entonces, la terapia de alto flujo como segunda elección si la ventilación va mal, la terapia de ventilación como segunda elección si el alto flujo va mal. Siempre podemos encontrar puntos de encuentro y hacer terapia combinada, ventilar por la noche, alto flujo durante el día en un paciente que lo soportamos así, pero no tolera la mascarilla o ha hecho una lesión de decúbito o demás. La terapia combinada cada vez está ganando más adeptos y se está utilizando más. Y si el paciente tiene algún criterio de intubación, pues, automáticamente intubarle. Otra de las preguntas es si estaría indicada también la terapia de alto flujo en el manejo de pacientes sometidos a cirugía de alto riesgo con enfermedad pulmonar. En el manejo de pacientes puedo entender el preoperatorio para optimizar la función del O paciente, perioperatorio. perioperatorio. Sí. Por eso, en el preoperatorio, antes de operar al paciente, le podemos optimizar su función ventilatoria y su grado de oxigenación utilizando la terapia de alto flujo. Creo que no hay ningún trabajo que yo conozca en este sentido. Hasta ahora lo que hemos hecho muchas veces es optimizarle con ventilación mecánica no invasiva, que ahí sí que hay algún trabajo. Y en el posoperatorio sí que hay abundante literatura de utilizar en la terapia de alto flujo tanto en el weaning, protocolos de weaning de si el paciente cumple tantos criterios, le estuvo y le pongo terapia de alto flujo versus ponerle ventilación no invasiva y no hay diferencia entre unos y otros. Y los hay en posoperatorios de cirugía torácica, cirugía cardíaca, cirugía bariátrica, cirugía abdominal. Hay varios trabajos.
o en el fallo respiratorio agudo post-extubación, que es otro escenario que puede presentarse en el postoperatorio del paciente, o incluso para seguir dando soporte respiratorio al paciente en el postoperatorio y evitar que haga un fallo respiratorio post-extubación. Así que hay 3 escenarios post y un escenario pre-operación que nos permite utilizar la terapia de alto flujo en este tipo de pacientes. Pues, Salvador, podemos dar por finalizada tu ponencia, darte las gracias de parte de la organización. Estoy de acuerdo con todos los asistentes, ha sido muy interesante y ha estado todo muy bien explicado. Te lo agradecemos. Oye, pues muchas gracias a vosotros, me lo he pasado bien. Es un rollo no veros las caras, no poder ser más interactivo y coger una versión más aburrida de ponencia, pero espero que nos encontremos en algún otro foro y decir, yo estuve en el Congreso de Ciencia de Salud y hoy estoy aquí, podemos hablar cara a cara, será un placer. Seguro que Muchas sí. gracias a Muchísimas todos. gracias. 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 Informarle a todos los asistentes que la próxima retransmisión será a las 4. Muchas gracias a todos.